en el internet a Etsy y buscamos cartas que tienen ese versículo puesto ahí. Miren esta carta con flores rojas. No sé qué tiene que ver con una virgen del nacimiento. Ah, esta otra tarjeta aquí quitaron parte del verso en esta carta nada más mencionaron la Virgen. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde cogemos versos fuera de contexto. Es cierto que no se puede poner todo lo que esté en una carta, pero es posible que haya gente que no sabemos qué está en Isaías 7:15 o 7:13. Esta profecía que nos ha sido dado, que se ha cumplido, la vemos aquí en este versículo. Solo sabemos que hay una tarjeta de Navidad que menciona parte de ese versículo. Así es que quiero invitarlos a todos que abran sus Biblias a Isaías capítulo 7. Vamos a hacer un estudio bíblico aquí hoy. Vamos a ponerlos listos para trabajar. O abramos Isaías 7. Vamos a leer todo en su contexto. Si vamos a estudiar la Biblia, es importante no tomar un versículo fuera e interpretarlo sin verlo en el contexto en el cual está escrito. Hay que entender cuando Dios escribió esta profecía, qué fue el intento, qué es lo que nos estaba diciendo. Vamos a leer todos los versículos 25. Voy a pedir que ustedes nos pongamos de pie fuera de respeto. Vamos a leer esto. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cargo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram ha sido aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce al agua, al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá el hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. Pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pide al Señor tu Dios una señal de confirmación. Haz tan difícil como quieras, tan alta como los cielos y tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, yo no pondré a prueba al Señor. Así entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia del rey de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de Dios. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará luz a un hijo, lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando
ese hijo tenga una edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel, pues antes que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá el rey de Asiria en tu contra. En ese día el Señor llamará con un sílbido al ejército del sur de Egipto y el ejército de Asiria. Ellos te rodearán como un enjambre de moscas y abejas. Vendrán en inmensas multitudes y se establecerán en las regiones fértiles y también en los valles desolados, en las cuevas y en los lugares llenos de espinos. En ese día el Señor encontrará a una navaja procedente del otro lado del río Éufrates, el rey de Asiria, y la usará para respetarte por completo tu tierra, tus cosechas y tu pueblo. En ese día un campesino se considerará afortunado que le queden una vaca y 2 ovejas o cabras. Sin embargo, habrá suficiente leche para todos, porque quedarán pocos habitantes en la tierra. Comerán yogur y miel hasta saciarse. En aquel día los viñedos solosanos que valen 1000 piezas de plata se convertirán en parcelas llenas de zarzas y espinos. Toda la tierra se convertirá en una gran región repleta de zarzas y espinos, en un territorio de cacería lleno de animales salvajes. Nadie irá a las laderas fértiles donde antes crecían los huertos, porque estarán cubiertas de zarzas y de espinos. Allí apacentarán el ganado, las ovejas y las cabras. Por favor, tomen un asiento. Aquí hay un mapa para que entendamos lo que estamos leyendo en el contexto. Aquí tenemos 3 imperios, 3 naciones, Siria, Efraín y Judá. Así es que Siria y Efraín formaron una alianza contra Judá. Si vamos a entender este capítulo, tenemos que entender que hay 3 naciones diferentes, que tenemos los jugadores. Acaz de Judá, Peca de Efraín. Si eso no es suficiente geografía, hay 3 naciones, 3 reyes. Pero también nos referimos en estas naciones sobre sus capitales. Es importante saber que Judá tiene la capital de Jerusalén. Claro que hemos oído sobre eso. La capital de Israel, o Efraín también, es Samaria, y la capital de Siria es Damasco. Así es que ahí están las 3 naciones, tienen 3 reyes, 3 capitales. Aquí es donde nos podemos perder. Cuando se refieren a Efraín, están hablando de Israel. Así es que Israel también se refiere como Efraín en las Escrituras. Son 2 maneras de decir la misma cosa. Esto es lo que está sucediendo. Tenemos 2 naciones al norte formando alianza contra Judas. Están diciéndole a Acaz, vamos a poner un rey nuevo en vez de ti. Cuando Acaz oye eso, ¿verdad? Que responde con fe en el Señor. No. Cuando Acaz oye esto, en versículo 2, a la corte real de Judá había llegado Arán, se ha sido leal. Perdón. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Así es que no tenía confianza en el Señor. Así es que la respuesta del pueblo y del rey Acaz es pánico. Están temblando. El rey Acaz no tiene fe. Cuando nosotros decimos que somos personas de muy poca fe, tenemos que tener cuidado porque Dios lo toma eso muy personal.
Así es que manda a Isaías para que hable con Acaz, para que Acaz tenga fe. ¿Dónde viene la fe? La fe viene por medio de la palabra. Así es que manda a Isaías que vaya a Acaz, porque Acaz es rey en la casa de ¿quién? En la casa de David. Hay, aquí dice, está dicho eso, la casa de David. Segunda de Samuel 16. Perdón. Esta es una promesa en el versículo 16 que Dios hizo a Isaías. Si estás leyendo por medio de todas las profecías, esto es lo que vamos a leer mañana, segunda Samuel. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Si usted es el rey en la casa de David y Dios te ha prometido que la casa de David va establecida para siempre, ¿deberías de tener temor? Si tienes, lo que estás diciendo es que tienes más miedo a los sucesos presentes que a la palabra del Señor. Hay muchas cosas que han hecho dichas hoy, cosas que nuestros líderes han dicho sobre nuestra nación, y yo he observado que mucha gente aquí están temblando como árboles en una tormenta. Las promesas de Dios deberían de ser nuestra fundación primaria. Si Acaz está como rey en la casa de David, debería de reconocer que tiene la profecía del Señor en su lado, pero no reconoce eso, no ve eso, no tiene esa fe. Y también nosotros vivimos la vida con temor a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Así es que Dios manda a Isaías que vaya con Acaz y se encuentra en un lugar. En versículo 4, dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos tizones apagados, que son Rezín, rey de Peca, hijo de Remalías. Cuando nosotros estamos observando las cosas del mundo, la tendencia es que nos dé pánico. Pero aquí, cuando Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes de poca fe, cuando veo esto que Isaías le dice a Acaz, pienso en eso. Isaías le está diciendo a Acaz, estás guiando a la gente de una forma incorrecta, tratando de defenderte. ¿Temes miedo de estas dos mechas que se están apagando? ¿Usted le tiene miedo a esas dos personas? Rezín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel. Esos nombres no son famosos, esos nombres no son reconocidos en la historia. Nadie ni sabe quién es Rezín, nadie ni sabe quién es Peca. Hasta Peca lo menciona como el hijo de Remalías, más que menciona su nombre, porque no es importante. En versículo 7 nos dice, pero esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. Estas dos naciones, está diciéndole el Señor a Acaz, no van a hacer eso. Y también dice más aquí adelante que quieren hacer a Tabel, que ni sabemos quién es hijo de uno de los reyes, lo quieren poner encargado de Judá.
Pero Dios ya le ha hecho una promesa a David que estas dos naciones no van a poder hacer eso. Eso no va a suceder. Antes de que estemos acusando a Acaz en nuestros corazones, preguntémonos eso. ¿Cuándo nos hemos alborotado, asustado, puesto en pánico porque no creemos en las promesas de Dios? Usted puede hacer una lista comparando historias de Isaías con tu vida. Y nos portamos muchas veces como estamos llegando al fin del mundo y se va a acabar todo y todavía estás aquí. Y hemos tenido temor y pánico cuando no teníamos necesidad de haber tenido eso. Aquí estamos. Por los dos últimos años, con este tiempo de la COVID, estábamos preocupados y que aquí estamos. Este relato no fue escrito solamente para Acaz, pero es para nosotros, para que podamos leer lo que hizo Acaz, que se llenó de terror, que nosotros tengamos confianza. Y que dice más adelante que si no estás firme en tu fe, no vas a poder pararte. Los sucesos de este día te van a hacer temblar como un árbol en una tormenta si no estás con buena fe. Pues tenemos que poder pararnos firmes en las promesas y la palabra del Señor. Dios no está de acuerdo bien cuando Él hace una promesa que algo va a pasar con la casa de David, que va a permanecer para siempre. Y estas dos mechitas que están quemando, que están haciendo treta, que van a derrotar a Judá. Aquí dice más adelante, entre 65 años, versículo 8. Dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. ¿Quién? Israel. Efraín. No va ni a existir en 65 años. Y la historia nos prueba eso porque Asiria vino, atacó a Siria, atacó a Siria e Israel los derrotó. Ahí es cuando Asiria destruye a Israel. Hasta que cuando Jesucristo vuelve, los judíos no reconocen a los de Samaria como verdaderos judíos. Los ven como apóstoles. Hasta cuando los judíos caminaban alrededor de Samaria, no caminaban por Samaria porque detestaban a la gente que había abandonado a su Dios porque se unieron con los de Asiria. Pero aquí, Isaías le dice a Acaz, ¿dónde está tu fe? Tú deberías de ser la gente de Dios, pero estás temblando. Tenemos que ser honestos aquí hoy, que sabemos que como cristianos muchos hemos vivido en pavor, en miedo. Dios no está de acuerdo cuando nosotros estamos temerosos y tenemos la palabra del Señor. El intento es que Dios quiere aumentar la fe de Acaz. Así es que Isaías le dice, haz una pregunta. Pídele al Señor en versículo 11, tu Dios, una señal, confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos y tan profunda como el lugar de los muertos. Hazla más imposible que quieras. Pide por un milagro. Pídeme algo, Acaz, y yo te lo voy a dar. Yo quiero que tú continúes como el rey de la casa de David. ¿Qué es lo que contesta Acaz? Es una respuesta clásica. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Esto es lo que nosotros definimos la respuesta correcta para los religiosos en las iglesias hoy de América.
Si, si usted es una persona de fe, decimos, usted necesita una seña. Pero aquí Dios le está diciendo, si no tienes fe, pídeme que te dé una seña para que tengas fe. Pero ¿qué dicen ellos? ¿Qué dice la persona que no cree, que no tiene fe? Yo no voy a poner al Señor a la prueba. Yo tengo fe. No nos portamos como que tenemos fe. Pero nosotros decimos, pero te estás portando como que si no tienes fe y la persona se insulta. ¿Cómo se te ocurre insultarme, decirme que no tengo fe? Yo no le voy a pedir a Dios que me dé una seña. Yo tengo fe. A este punto, la respuesta que le da Isaías a Acaz, escuchen bien en 13, ustedes de la familia de Rabí, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen agotar la paciencia de mi Dios. Dios les ha dado una oportunidad, un chance que pidan para que tengan fe. Y usted nos está cansando no solo a nosotros, pero a Dios con tu hipocresía. Gente no demuestra fe en su vida. O hice lo que dijo el gobernador, o hice lo que dijo tal y tal. Hermano, hermana, nos parece que usted tiene mucha fe. Y se insultan, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? Claro que sí tengo fe. Y esta hipocresía está agotando hasta el Dios si es posible. Así es que la respuesta en 14 es muy bien. Entonces, por eso el Señor mismo le dará la señal. Ese es el contexto de este versículo 14 que tenemos en la tarjeta de Navidad. Yo voy a hacer algo que va a ser más alto que los cielos, más profundo que donde bajan los muertos. Yo voy a darle una señal enorme, que va a haber un futuro para la casa de David, que va a haber un rey que va a nacer de una virgen, y ese hijo que nace de ella va a ser reconocido con el nombre de Emmanuel. Este cuento no fue escrito necesariamente para Acaz, fue escrita para nosotros, para que nos aumente la fe, para que no estés temblando como árboles en las tormentas, para que estemos firmes. Y esta es la seña. Van a ser fuera de una virgen. Hay un niño que va a ser nacido en 14 y 15. 13, 14, 15 es una profecía. En versículo 16, pues antes que el niño tenga esa edad, que cuando sepa escoger lo bueno, antes de que sepa escoger lo bueno y lo malo, las dos tierras del rey que tanto temes quedarán desiertas. En versículo 13 vemos, entonces escuchen bien ustedes, el profeta Dios está hablando con un grupo plural, ustedes, pero si vemos al 16 versículo, está hablando a una persona singular, el niño. Esto está escrito aquí específicamente a Acaz. Versículo 13 a 15 son referencias plurales. De 15 a 16 son referencias a personas singulares. Estamos hablando de dos niños, es lo que veo yo.
el niño que va a venir de la Virgen, este niño, veamos en versículo 3 que entonces el Señor le dijo a Isaías, toma a tu hijo, Sear-Jasub. Isaías tiene a su hijo, su niño a su lado, tal vez en sus brazos, tal vez es un niño pequeño, sosteniéndole la mano, pero es un niño. Y el nombre Sear-Jasub significa algo. La palabra shub en hebreo es voltear, dar vuelta. El que va a volver. El nombre Sear-Jasub es una profecía. Así es que Isaías es como está diciéndole acá, mira, mi hijo aquí pequeño, antes de que él sepa lo bueno y lo malo, esos dos países que le tenés temor y que estás temblando, van a estar desiertas estas naciones antes de que este niño. Dios le da ira por la falta de fe que tienen sus siervos. Y le dice a él que una virgen va a traer un niño que va a reemplazar el reino de David para siempre. Pero también hay otro niño aquí que antes de que él sepa lo bueno y lo malo, estos dos países acá ya no van a ser. La historia nos verifica estas profecías. Cuando el rey de Asiria entra a Israel, los va a tener oprimidos. No, ya un terreno que era agrícola, ya la gente no puede hacer sus cosechas. Están en sus casas, dependen en otro país y lo que ellos dicen, ellos son dueños de la tierra, son oprimidos. Ya no estamos creciendo las cosechas que crecíamos antes. Si tenemos una vaca y una cabra, nos sentimos en muy buena posición. Esto no es un símbolo de prosperidad cuando nos dice que la tierra va a tener yogur y miel. No, eso va a decir que eso va a ser todo lo que tenemos de comer. Estamos mandando a los hijos que nos vayan a traer miel de las flores en los campos y estamos buscando el yogur de las cabras. Esa es la descripción de lo que va a pasar cuando Asiria viene y destruye a Siria e Israel. En ese contexto, en versículo 14, pensemos en el 13, para ver el contexto. Escuchen bien, ustedes, la familia de David, ¿acaso no les basta agotar la paciencia humana? También tiene que agotar la paciencia de mi Dios. Miren, le voy a dar una señal. Una virgen embarazada por el Espíritu Santo va a concebir un niño, dará hijo y lo llamarán Emmanuel. Y este hijo también va a comer yogur y miel. Va a haber un tiempo en el futuro que la gente de Dios otra vez van a ser oprimidos por otro imperio, el imperio romano, y el niño va a estar comiendo yogur y miel. Y esa profecía se completa. Porque esta profecía es maravillosa. Que Dios profetizara, 700 años antes que eso iba a suceder. Hay muchas controversias de los que son que los ateos, que los que atacan
Mire, que dicen, mire, cuando en hebreo cuando dice se usa la palabra virgen, no necesariamente quiere decir que es una virgen que no ha conocido a un hombre. Yo busqué en hebreo todas las veces que esa palabra en hebreo ha sido mencionado. Busqué la que fue usada en Isaías 7:14. En muchas instancias está refiriéndose a una virgen. En otras veces está refiriendo a mujeres o hombres que puedan ser vírgenes o no. A veces está refiriendo a mujeres que son mujeres pero no vírgenes, pero que no pueden probar que no son. Pero gente trata de decir que por esa excepción, esta mujer no es necesariamente una virgen. Vamos a poner aquí estos datos para que veamos las profecías. Un ejemplo de las profecías. 700 años antes, Isaías dice que una virgen dará nacimiento a Jesús, Emmanuel. Vamos. Sabemos que hay un hombre que se llama José y una virgen que se llama María. Están en Nazaret y ahí va a nacer el niño. Están bajo la opresión del Imperio Romano. Vamos a ver a Abraham. Vemos las promesas que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a David. Y te voy a enseñar. Te puedo enseñar desde David hasta ahora aquí, este punto donde Jesucristo nace. Está José, que está en la línea de David, pero también María está en la línea de David. Así es que si quieren decir que no es legítimo, que no es israelita necesariamente, este está en la línea de David, nacido de una virgen. Esto es épico. Este es una profecía que no se puede negar la realidad de lo que Dios le hizo a David 1000 años anterior a Isaías, 700 años anterior. Veamos en Mateo 1:18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumplieran el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, en 23, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació el hijo. Y José le puso el nombre Jesús. Imagínate, si tú estás comprometido con una virgen y de repente te dice que está embarazada, tú no vas a pensar, bueno, esto debe ser una profecía de 700 años. No vas a creer eso, vas a estar destruido. Esta gente, José y María, son gentes jóvenes, reales jóvenes que tenían fe. Y porque él tenía fe, él le creyó al ángel, aunque ya estaban comprometidos, pero ella estaba embarazada. La única forma de romper este compromiso es
habían que tener lo que sería similar a un divorcio. Él quiere salir de ese compromiso. No quiere avergonzar a María. Este hombre quiere hacer lo correcto, pero aquí viene un ángel y le dice, este es un cumplimiento de una profecía, José. Quiero que lo creas. Tu comprometida es una virgen embarazada con el hijo. Este es el hijo de David. Y cuando ese hombre, ese niño nace, quiero que lo llames Jesús. Cuando José se despertó de ese sueño, él creyó lo que el ángel le estaba diciendo. Pero tú, imagínate, ¿crees que el resto del pueblo hubiese creído eso? Él tuvo que creer eso solo. Él toma a esta muchacha y se casa con ella. Si quieren ver a Juan 8:41, no tiene que volver ahí, pero los fariseos cuando le dicen a Jesucristo, nosotros no somos nacidos de ilegítimos, eso es un insulto que le están dando a María, que María no era una mujer pura, pero José es opuesto a lo que era Acaz. Cuando José oye lo que Dios está diciendo, él sabe la profecía. Y cuando el ángel le dice a él, eso es lo que está sucediendo aquí, José responde a la palabra de Dios con fe. La mantiene una virgen, la hace su esposa, y cuando el niño nace, nombra al niño Jesús exactamente como fue instruido por el ángel. Porque él tiene fe en la palabra de Dios. Imagínate un hombre joven en una situación así y recibes un mensaje de un ángel. Esa es fe maravillosa. Este es la promesa del rey superior David, el perfecto David. Ese es el que está en su comprometida. Quiero que hacerles una pregunta porque sé que ustedes están muy concernados porque sé que hay 4 puntos en este sermón y ustedes me están preguntando, bueno, ¿dónde está el punto número 1? ¿Cuál es el punto número 1? Esto se está poniendo muy largo. Los escucho, yo los entiendo. Así es que le voy a dar primero. ¿Crees en la profecía? Oh, sí, gente va a decir, sí, creemos en profecía. Predícalo, dilo, amén. Pero en real, ¿crees en la profecía? No te estoy preguntando la respuesta que dio Acaz. Te estoy preguntando que si tienes una vida de fe, vives de tal manera que tienes fe que Dios tiene el futuro en sus manos. Vives como que si necesitamos soluciones políticas y no espirituales. ¿Crees en la profecía? El que Dios está profetizando 1000 años, 700 años, lo que va a pasar. ¿Te cambia eso la perspectiva y la manera de cómo vivís tu vida? Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que en tu alma crees? Estoy harto de oír a la gente llamando la Biblia un libro. La Biblia es un grupo de profecías y cumplimientos de profecías inspiradas por Dios. Así es como vemos la escritura. Fue dicho en Isaías 7:14, fue cumplido en Mateo 1:23. Se acabó el cuento. Tenemos esta profecía de Isaías que va una
un nacimiento de una virgen. Estas profecías que Dios nos enseña estas profecías entre varios ejemplos, la misma profecía, para que nosotros entendamos que Dios nos está comunicando: yo soy el que mantiene todo en mis manos, yo soy el que estoy diseñando, yo soy el que está guiando, no hay otro Dios ante mí. El punto de la profecía es la firma de Dios, la autenticidad de lo que yo digo es la profecía cuando se cumple. Para que sepan que yo soy Dios. No hay nada como esto, como este ejemplo de un David perfecto que nació de una virgen. Dios quiere que lo adoramos, Dios quiere que lo pongamos primero. Mi Dios es maravilloso. ¿Por qué? Ya me ha dicho cómo termina el cuento. Ya sé que Jesucristo va a ganar. Así es que no me voy a emocionar por lo que dice Gavin Newsom, el gobernador de California. Porque mi rey Jesucristo va a ganar. Yo creo en los profetas. No como que están enterrados atrás en un lugar. No. No es como que creo en esto, pero nunca necesariamente pienso en eso, no aplico eso, no. Y cuando oigo las noticias empiezo a temblar. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Dios quiere impresionarte, que Él es Dios. Y usted debería de arrodillarse y adorarlo. Dejemos que Dios nos hable aquí en Isaías 41. Vamos a continuar este cuento en la próxima semana en capítulos 8 y 9. Vamos a poner la profecía de que vamos a tener un rey, pues, el consejero, un rey que va a nacer, que va a tener el gobierno en sus hombros, todos los gobiernos en sus hombros. El que va a ser destruido, el que va a morir en la cruz por tus pecados. ¿Por qué es que Dios nos está dando estas profecías por medio de Isaías 700 antes de que ocurran? Veamos en Isaías 41, versículo 21. En el capítulo hay una transición donde Dios quiere que la gente vean, observen quién es Dios, que tengan una imagen más real de quién Dios es, que crezcan en su adoración. Y en esta serie de capítulos, Dios habla en primera persona. Todos esos países tenían muchos dioses, muchos ídolos alrededor, hasta que sacrificaban a sus niños a estos dioses. Todos estos países decían: nosotros tenemos todos estos dioses. Israel era único que decía: tenemos un Dios nada más. Y aquí está Dios hablando a los dioses falsos en Isaías 41. 21. Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor, que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel. Que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas, o que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Díganos lo que ocurrirá en los próximos días, entonces sabremos que ustedes son dioses. Así es que Dios está burlándose de estos otros dioses. Díganos, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y si nos pueden decir eso, entonces vamos a decir: bueno, ustedes son Dios. Pero ustedes no son nada. Sus obras son basura. El caso es este. La prueba
Hay algo único que solo Dios hace. Dios es el único que puede decir lo que va a pasar y sucede. Esa es la firma de sus profecías. Él no solamente quería darnos maravillarnos que una virgen iba a tener un niño, pero que nos iba a dar un niño en la línea de David. Y nos relató o nos dio ese caso 700 años antes. No hay otro texto religioso en que alguien pueda decir algo tan maravilloso como que una virgen va a tener un niño de la línea de David. Dios quiere que sepamos esto. Veamos en capítulo 42:8. No tiene que voltear ahí. No. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más. No compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé y se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes que suceda. Veamos en capítulo 44, donde Dios continúa, desarrolla esta profetización en 44:8. No tiemblan, no tengo miedo. ¿Acaso no proclamé los propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Y algún otro Dios? No hay otra roca, ni una sola. Yo soy Dios. Yo quiero ver si hay otros dioses que tienen que competir conmigo. Bien, dime lo que dice tu Dios. Mándate Dios para que me diga qué es lo que va a suceder en el futuro. No hay otro Dios como yo, dice Dios. Yo soy el único que le he dicho lo que va a suceder en el futuro. Dios nos dice eso a nosotros para que nosotros creamos en Él, para que tengamos una fe firme. En versículo 8 nos dice, no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? ¿Y qué dice? Ustedes son mis testigos. Nosotros somos los testigos de lo que Dios ha profetizado. Para que nos dé fe, nos dé confianza. Para que podamos ir a decirle a otra gente, tú sabes que Dios profetizó que iba a haber un Salvador de una virgen 700 años antes de que sucedió. Que usted tuviera esta fe y que tú fueras testigo de eso. En capítulo 46 de Isaías, más adelante, Dios quiere enseñarnos sus profecías, que si creemos sus profecías vamos a poder permanecer firmes. Veamos versículo 8 de 46. No olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo ustedes los culpables, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Usted no tiene que ser alborotado, no tiene que ser conquistado por cuando el mundo parece que está vuelto al revés, porque tú crees en las profecías. Y si te acuerdas y te apoyas en estas profecías, vas a pararte con fe. Dice Dios, nos dice, mi consejo va a permanecer y yo voy a cumplir todo lo que yo digo que voy a hacer. Adoremos a ese Dios y démosle amén a ese Dios. No hay nadie más que haya predicado 700 años anterior, algo tan maravilloso como un nacimiento de una virgen. Nadie ha profetizado eso. Nadie ha profetizado que la casa de David iba a ser establecida para siempre, eternamente.
Aquí hay un joven y una niña están en una situación muy interesante, pero ahí se llenó esa profecía. Si tú crees en la profecía, la segunda pregunta es, ¿crees en la encarnación? Esa es la idea de que Dios está con nosotros. Es muy impresionante que una virgen concibiera a alguien, porque eso es imposible. Esta idea de que Emmanuel, que Dios están con nosotros, tratemos de entender la mente de un judío tomando sus sacrificios al templo, como leímos en Levíticos, el día de propiciación, cuando un hombre entra en el templo un día al año y hace sacrificios en formas muy específicas para que el sacerdote no muera. Él tiene que seguir las instrucciones muy detalladas y en una forma perfecta, porque si no, él se muere. Y a pesar de todo eso, solo un hombre podía entrar. Solo un hombre podía entrar a la presencia de Dios. Ahora me estás diciendo que una virgen nos va a dar un niño y que Dios va a venir a nosotros, va a estar con nosotros. Para la mente judía eso es imposible. Nosotros no merecemos estar con Dios, no podemos estar con Dios en su presencia, y nos está diciendo en esa profecía esa profecía maravillosa que Dios va a estar con nosotros, Dios se va a hacer un hombre, Dios se va a poner carne humana, Él que va a dejar la gloria de su Padre y va a venir aquí con nosotros, teniendo su gloria, permaneciendo en el cielo. Va a venir con un niño frágil. Ese va a venir con nosotros, rodeado de animales, porque no había campo que se quedaran en ningún otro lugar, no había hospedaje. Isaías capítulo 7. Sigue Isaías capítulo 6. No sé si han hecho esa conexión. Si vivimos en un mundo donde la Navidad es una profecía en una carta fuera de contexto, en capítulo 6 de Isaías tenemos una imagen de la presencia de Dios, porque Isaías tuvo esa imagen. Aquí Isaías ve los serafín. ¿Y qué están diciendo todos estos ángeles serafín de Dios? Santo. Versículo 3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y las fundaciones de todo temblaron. Y el edificio está lleno de humo. Entonces dije, todo esto se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Él tuvo una imagen de Dios y él está diciendo, estoy destruido. Lo que veo todo es impuro. Toda la gente que veo es impura. No
me imagino, no entiendo lo que estoy viendo, no puedo comprender y no debería yo de ver esto. Yo no pertenezco aquí con esto tan bueno. Y en el capítulo que sigue, el 7, que nos dice, Dios va a venir y va a permanecer con nosotros pecadores. Porque nosotros no somos, no tenemos no podemos ir a Él. Él va a venir a nosotros. Él va a venir con nosotros en una forma humana. Esta es una profecía, no hay profecía más alta que esta. La encarnación, una vez en la historia de todo. Esto no se puede entender, que Dios se hiciera un hombre, se pone la carne de su creación, sale de ahí, viene aquí y Jesucristo se humilla. Y si tú sabes quién Dios es, como Isaías entendió, esto los datos no se conectan. Y viene aquí Dios como un niño delicado. Ese es Emmanuel. Ese es Dios con nosotros. Oí a alguien decir que estoy haciendo el ministerio de encarnación. Alguien dijo eso. Lo que ellos significan es que yo quiero traer Dios a la gente. Yo quiero hacer obras buenas para que gente vea a Dios. Usted puede hacer eso. Usted puede demostrar que Dios está trabajando por medio de ti, pero quiero que sepa que nadie en este cuarto está haciendo encarnación. Solo hay uno, que es Dios, que se hizo hombre. Y lo conocemos como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si tú crees en la encarnación, ¿crees que una virgen tuvo niño, concibió? Que es 100% Dios, que es 100% hombre, Jesucristo, divino y humano, justicia perfecta y impuesto a tomar nuestros pecados. Si tú crees en la encarnación, lo que estás diciendo, tú crees que Dios está con nosotros. Punto número 3. Entonces crees que Dios está con nosotros. Si tú crees en las profecías, si tú crees en la encarnación, entonces lo que tú crees es que Dios, que tuvo una relación perfecta con su Hijo toda la eternidad, en el esplendor de su gloria, que el Padre te amó tanto que que nos dio tu único Hijo, que nació en la Navidad, que Jesucristo te ama tanto, vivió una vida perfecta, se acostó, dio su vida como sacrificio para ti. Te amó hasta el final. Eso es lo que me estás diciendo si crees eso. Y lo que yo te quiero preguntar es, ¿has vivido esta semana como que si Dios está contigo? ¿O te portaste como que estás solo, oprimido, que nadie quiere por ti? Ay, pobrecito soy yo. Porque si tú crees en la encarnación y has visto la gracia que Dios te ha dado, que su Hijo vino en una misión para buscarte, bajó del cielo. Si sabes que Dios te ama así, ¿has vivido tu vida así? Con esa perspectiva, que Dios ha amado a un pecador como yo, que Dios ha venido a estar conmigo. ¿Estás caminando como que si Dios está contigo? Así es como creemos en la encarnación. Esa es la aplicación de lo que creemos. No importa lo que esté en el banco, no importa lo que digan los periódicos, no importa lo que esté haciendo el gobierno o no esté haciendo. Cuando despiertas en la mañana, tienes la conciencia que Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo. Y eso es lo que va a determinar mi día. Que yo tengo por medio del Hijo que dejó los cielos, que vino a buscarme y a salvarme.
Eso me transforma. Eso cambia como vivo. Yo sé cómo Dios se cansa con nuestras respuestas en la iglesia. Qué firme es tu fe cuando cosas no vayan de tu manera. Yo creo, yo creo en el Señor, yo creo en el niño que es hombre, que es Dios, pero ¿cómo vives tu vida? Lo que dices que crees y cómo vives, la teología tiene que vivir. Como acá decir, yo no necesito una seña, pero si tenemos la fe que Dios está con nosotros, el nombre Emmanuel no es el nombre que usamos todo el tiempo. El Emmanuel es el título de la profecía. Pero en Mateo 1, cuando dice en Mateo 1, cuando tu hijo nace, le dice el ángel a José, en 1:20-21, le dijo y José le puso el nombre de Jesús. ¿Por qué es que el nombre de Jesús es importante? Porque Él nos quitó nuestros pecados. Número 4. Si crees estas tres primeros puntos, vas a creer entonces que Jesús nos salva de nuestros pecados. Si ustedes cuando cantamos el nombre de Jesús, lo que significa es Jesús me salvó de todos mis pecados. Hay muchos cristianos hoy viven, van a la iglesia, voy a ir a la casa y voy a hacer lo que me da la gana, voy a pecar, lo que sea. ¿Qué es el punto de eso? ¿Qué es el punto de las profecías ancianas? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Jesucristo salvarnos de nuestros pecados. ¿Y usted siguiendo cómodo pecando? Las buenas noticias es que pecadores pueden ser salvos de sus pecados. Y cuando nos vamos a la casa y si tenemos tentación a pecar, vamos a decir no, porque Dios, Jesucristo me ha salvado, me ha sacado de eso. Jesucristo que nos ha salvado, no podemos desasociar ese nombre para que gente conozca el nombre de Jesucristo. Queremos que la gente conozca qué significa el nombre. Estas profecías son épicas. Todas esas profecías nos prueban que es Dios. Estas profecías deberían de cambiar nuestras experiencias de día por día como vivimos. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, mandó a Jesucristo y yo tengo vida eterna. Tengo a Jesucristo. Eso es lo que define mi vida. Voy a poner estos datos otra vez aquí. Lo pueden recoger. Si yo creo esto está maravilloso. Hace que mi corazón arda. La promesa que le hizo David iba a tener un rey establecido para siempre. Ellos tenían miedo en Isaías que iban a ser invadidos por otras dos naciones. Acá se estaba temblando como árboles en las tormentas, pero Dios le dio una seña, que una virgen le iba a dar nacimiento a un rey eterno de la casa de David. Dios quiere que nosotros entendamos, que sepamos que Él está con nosotros. ¿Tú sabes por qué? Pregúntale a alguien, ¿por qué es que Jesucristo
Jesucristo tiene el nombre de Jesús. ¿Por qué? Significa que nos va a quitar nuestros pecados. Y queremos declarar que conocemos el que sabe el principio al fin y el que esas profecías se van cumpliendo y se cumplirán en el futuro. Que tú les des inspiración a otra gente para que adoren a este Señor. Padre nuestro en los cielos, nos ponemos ante ti esta mañana, confesamos que somos mucho como Acaz. Tenemos mucho en común con Él. Queremos confesar aquí en esta iglesia pequeña aquí. Muchos de nosotros hemos estado temblando como árboles en la tormenta por todo lo que está sucediendo. Queremos confesar que si no tenemos fe, no vamos a poder pararnos firmes. Oramos que hoy, que no uses estas profecías, esta palabra que nos has declarado, cientos de años antes de que sucediera, que usaras esta profecía, que nos aumente nuestra fe, que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Dios y que Jesucristo realmente nos quitó nuestros pecados. Lo que se ha convertido en la Navidad hoy es diversiones, fiestas, comida especial. La Navidad se ha convertido en algo que nos agradece, para nosotros. Pero queremos celebrar la Navidad genuinamente, adorando a nuestro Señor Jesucristo, que como tú prometiste 1000 años a Moisés, que iban a ser por medio de Isaías de una virgen, y que sucedió. Y tú le diste un nombre. Ese nombre es muy personal, porque Él me perdonó a mí de mis pecados. Yo tengo una vida nueva. Yo ahora te puedo conocer, adorarte. Yo puedo estar contigo, Dios, porque tú viniste a mí. Tú me encontraste. Queremos confesar lo que la Navidad se ha convertido. Oramos que la Navidad sea una celebración del nacimiento de Jesucristo y que voltees nuestros ojos para que veamos la gloria tuya en Jesucristo en este año nuevo. No queremos perder esta oportunidad de entender y ver en tu palabra lo que significa esta temporada. Por su gracia te pedimos esto, que confiemos en estas profecías esta Navidad. Amén.